sistema, es decir, con n osciladores, con n teniendo infinito, pues eso se me convierte en una cuerda. ¿Qué implica que eso sea una cuerda? Que bueno, ya no vamos a trabajar partícula por partícula, sino que ya nos toca, como es un continuo, nos toca hacer la consideración de que tenemos una pequeña sección de mi elemento, así como la tenemos aquí dibujada, y entonces esa sección del elemento me va a permitir que cuando yo produzca una perturbación, esa perturbación viaje a lo largo de ella, ¿ok? Entonces, en principio, nosotros lo que hacemos es el análisis de qué es lo que va a suceder en esa pequeña sección transversal, que la consideramos un delta X que sea bien pequeño, intentando que eso llegue a ser infinitesimal, de tal manera de que, ojo, las características que yo había trabajado para el caso de una masa puntual, que era las n masas sobre el sistema, se conserven de tal forma que si yo maneje tensiones a lo largo de mi cuerda, que es el caso específico que consideramos, y entonces con él yo pueda describir cómo la perturbación viaja en ese material. Entonces, la primera cosa que decimos es, si vamos a hablar de una cuerda, lo primero que vamos a decir es que esa cuerda tiene una longitud L, tiene una densidad uniforme de masa μ y va a estar fijo en sus extremos. Esos extremos los vamos a llamar X igual a 0, X igual a L, y la característica que manejamos durante todos los sistemas acoplados, que la tensión a lo largo de la cuerda es una sola. ¿Okay? Con eso entonces nosotros hicimos la descripción del comportamiento, donde lo primero que dijimos es, ojo, este sistema como un todo no se va a mover en la dirección X, sino que única y exclusivamente se va a mover en la dirección Y. Con eso, entonces, obviamente nosotros vamos a hablar de que si hablamos de tensiones, vamos a hablar de fuerzas. Por ende, hacemos sumatoria de fuerzas en mi sistema. En la dirección X, pues será 0 porque no hay esa posibilidad de movimiento, pero en la dirección Y sí vamos a tener esa posibilidad de oscilación arriba abajo, justamente a lo largo de ese eje Y. Con ello, mírenlo aquí, hacemos mis dos condiciones, y entonces, después de hacer la consideración general para mi sistema, llegamos a una expresión, que es la que nos interesa, esa que está aquí, donde encontramos mi ecuación diferencial para una onda, donde lo que vamos a trabajar en principio es que mi onda será una función Y, que va a depender ahora de dos variables, ¿cuáles? X y T, tales que esa dependencia entre ellas va a ser a través de una constante que llamamos la velocidad, tal que esa velocidad, en el caso específico de la cuerda, va a estar dada por V, la tensión sobre esa densidad lineal. Póngale cuidado, especifico, caso específico. Ojo, esta ecuación que yo tengo aquí será la que siempre voy a encontrar, pero esta velocidad en cada caso es diferente. ¿Se acuerdan lo que vimos para el caso de las frecuencias? Que decíamos que la ecuación para el movimiento armónico era una sola, pero que las frecuencias iban a cambiar dependiendo del sistema. Es algo semejante a lo que vamos a ver aquí. Es decir, vamos a tener una ecuación que va a depender de X y de T, y ellas dos
van a tener una relación a través de esta variable que llamamos la velocidad, y esa relación siempre va a ser para cada sistema diferente, ¿ok? En este caso específico para la cuerda, decimos que depende de la tensión y de μ. Igual que lo que hicimos con la frecuencia, que decíamos que dependía de G y de L, que dependía de la masa y de la constante, de muchas cosas. Entonces, aquí vamos a encontrar el mismo esquema. Con esa condición especificada ya, y diciendo que mi variable, mi función y, que es quien me va a describir el comportamiento de mi sistema, depende de dos variables, x y t. Ojo, y ese x y este t son independientes entre sí. Eso nos hace, ¿cierto?, que busquemos la forma de solucionar esta ecuación diferencial, ¿cierto?, de tal forma que, como son independientes, yo puedo encontrar mi función y de xt como un producto de funciones. Una función que dependa de x y una función que dependa del tiempo. Ojo, nosotros ya conocemos, porque lo hemos venido trabajando durante todo el curso, que la forma que tiene la solución para mi dependencia en el tiempo es una forma tipo seno o coseno de WT. Y específicamente, para que esto no se me anule en t igual a 0, escogemos justamente la representación del coseno. ¿Ok? Bueno, entonces con eso allí, nosotros ya vemos que sí, ahora tenemos que buscar la forma de quién es ese f de x. Y de nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Saber que si esta es mi propuesta de solución, yo tengo que encontrar quién es el f de x que satisfaga esta ecuación diferencial. Y para ello, pues simplemente hacemos lo de siempre. Introducir esta función. Introducir esta función. Quiero saber dónde está mi... Ah, está acá arriba. Ya lo pillé. Introducir esta función dentro de esta ecuación diferencial, ¿cierto? De tal manera de que de alguna forma yo voy a encontrar cuál es la posible forma que tiene mi función f de x. Y miren que justamente lo hago, ¿cierto?, haciendo mis respectivas derivadas. Entonces voy a encontrar que mi función va a quedar con un T2 f de x2 igual a una constante por mi función, ¿cierto? Salvo un signo que, si ustedes se acuerdan, era la misma condición que nosotros teníamos para mi función tipo movimiento armónico. Solo que mi movimiento armónico nosotros lo trabajábamos en t. Aquí vamos a cambiar de variable. Mi variable ahora será x. Ojo, entonces bajo esa condición, mi función f de x, ¿cierto?, o puede ser una seno de mi variable x, ¿cierto?, o puede ser una coseno de mi variable x, ¿cierto? Solo que nosotros sabemos que esto tiene un par de condiciones. ¿Cuáles son? Que justamente en sus extremos, como él es fijo, entonces tiene que anularse. Entonces, la primera condición para que él se anule, pues obviamente aquí, considerándolo como una función coseno, no se va a anular. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? Listo.
vamos a tomar esta de acá para no incluir fase ni nada de eso todavía, sino que la podamos generalizar y entonces listo. Vamos a decir que mire, mi f de x es una seno de, ¿quién es ese k? Ese k, recuerden que viene a ser justamente esto que yo nominé así, o sea, mi w sobre b. Mírenlo aquí, w sobre b por x, donde justamente en x igual a 0, pues esto se va a anular, ¿cierto? Y en el otro lado, pues vamos a encontrar algunas condiciones que son justamente lo que nos va a ayudar a identificar las maneras como mi sistema se mueve. Es decir, los modos normales de vibración. ¿Ok? Bueno, entonces con eso allí, sí, nosotros vamos a identificar cuáles son esos modos normales, sabiendo que vamos a tener una dependencia con una variable que vamos a llamar n, que es la que justamente nos va a identificar todos los posibles modos normales de vibración. Recuerden que aquí ya estamos hablando de un n tendiendo a infinito, por tanto aquí ya no hablamos justamente de que vamos a tener n, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de que hay muchos. Y eso justamente es lo que vamos a considerar aquí. Es decir, en últimas, recordemos que lo que habíamos encontrado es que justamente ese W sub n, pues simplemente se me va a convertir en n veces mi fundamental. O sea que lo que yo voy a encontrar son repeticiones de este que tengo aquí, ¿cierto? Que si lo tomo en términos de sus frecuencias, pues simplemente yo lo llamaría un F1, ¿cierto? Que en ese caso mi F1 sería 1 sobre 2L por B, donde recordemos que mi B es esta raíz de T sobre mi, ¿ok? Eso por ese lado. Pero al mismo tiempo, tenemos que recordar que esto lo podemos expresar en términos de longitudes de onda. ¿Cómo? De nuevo volvemos atrás y decimos que como K es W sobre B, y nosotros ya mostramos que ese K lo podíamos expresar como 2pi sobre lambda, ¿cierto? Entonces, en últimas, ¿qué es lo que estamos teniendo? Entonces estamos teniendo que mi L, ¿cierto? Despejándola de aquí, sería simplemente NPi, ¿cierto? W sobre B es K sobre K, y entonces esto era NPi sobre 2pi sobre lambda, o en otras palabras, esto es N lambda medios, que justamente para esta primera expresión diríamos que en mi L yo voy a tener, según lo que me indica aquí, con n igual a 1, un lambda medio, es decir, media longitud de onda. De esa misma manera yo encuentro mi segundo armónico, o sea, repeticiones de este 2, ¿cierto? Miren, es la diferencia, solamente 2 veces lo que llamamos W1, o en otras palabras, también sería 2 veces lo que llamamos F1. Y entonces, en ese caso, mi L, ¿cuántas de estas va a albergar? 2. Y habíamos dicho que esta la llamábamos lambda medios, por tanto, aquí será lambda medios más lambda medios, me daría lambda. Y es obviamente lo que obtenemos de mi expresión. Y así sucesivamente vamos a ir viendo que en estos sistemas nosotros vamos a garantizar el hecho de que a través de las condiciones de frontera que va a tener mi sistema, que son justamente estas que yo he establecido aquí, voy a poder describir completamente mi sistema. Ojo, yo sé que en este tipo de sistemas yo voy a tener
condiciones tales que estos que yo llamo mis puntos, es el mouse el que me da la gracia. Estos que yo llamo mis ceros, ¿cierto? Los voy a identificar claramente y entonces sí, yo voy a trabajar con ceros y voy a trabajar con vientres o máximos, ceros o nodos. Sí, señor, ¿alguien pregunta? Espéreme, yo descarto. ¿Alguien pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Es que lo que pasa es que en una guía de laboratorio se refieren a puntos de segmento, entonces no sabía si se refiere a los ceros o no sé a qué se refiere con puntos de segmento. Puntos de segmentos. Pues allí habría que leer qué es lo que dice la guía, porque, es decir, ¿a qué nos están hablando? ¿O estamos hablando de los máximos o estamos hablando de los ceros? ¿Sí me entiendes, Dylan? La idea es de quién estamos hablando, porque en puntos de segmento, primera vez que oigo esa terminología. Entonces sí sería conveniente si de pronto dentro del documento, te explican específicamente de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces, si quieren me pueden mandar el documento o la sección donde te están preguntando a ver si de ahí podemos deducir algo. ¿Vale? Sí, porque es decir, si hablamos de ceros, podemos saber los mínimos, pero si hablamos de máximos, ya nos toca ver a quién corresponde, porque justamente lo que nos permite identificar esos ceros y esos máximos en cómo eso se transforma, porque en los ceros pues vamos a saber que será cuando mi función seno se anula, que ya sabemos que es de la forma NP, pero si ya hablamos de máximos, entonces tenemos que ver justamente cuándo mi función seno tiene valores máximos, que como lo habíamos dicho en la clase pasada, pues eso correspondía a trabajar o pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, o de la forma general, 2n-1 pi medios, ¿ok? Entonces, en cada caso vamos a tener una relación diferente que es justamente la que nosotros tenemos que identificar. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Entre un 0 y un 0 sucesivo siempre voy a tener lambda medios. ¿Ok? Y entre un vientre, que es ese máximo, con el siguiente vientre, que es otro máximo, también íbamos a manejar lambda medios. Y entre un 0 y un vientre consecutivo, la relación entre ellas iba justamente a ser lambda cuartos. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros identificar las variaciones entre lo que serían los ceros y los máximos de mi función. Aquí en el máximo no me va a identificar si es positivo o si es negativo, sino que simplemente tiene la bomba más grande. Eso nomás es. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí? ¿Me preguntas? Bueno, entonces sigo proyectando. La cuestión de cuando yo proyecto y escribo sobre la diapositiva, cuando la cambio a su condición normal, toda la información que había escrito se fue. ¿Ok? Vuelvo a la amplitud. Bueno, entonces vamos a llegar a una expresión como esta, ¿cierto? Donde lo que decimos es, vea, yo tengo una función y que depende de x y t,
que va a tener una forma de solucionarse. ¿Cuál? A seno de kx coseno de omega t. ¿Listo? Eso es lo que me va a llevar a solucionar mi sistema, con lo cual, pues sí, yo voy a identificar justamente eso que quiero. Miren, lo que yo estoy obteniendo justamente de tener ceros máximos, ceros máximos o mínimos, si quieren llamarlos ceros, se da por el hecho de que esta ecuación que yo tengo aquí, esta que está en rojito, esta que voy a ver si consigo marcar, no, acá, a ver si consigo marcarla, la que está aquí abajito, ¿cierto? Esta ecuación es una onda estacionaria. ¿Y qué significa que sea una onda estacionaria? Significa que son dos ondas que más adelante vamos a conocer como ondas viajeras, donde ese par de ondas viajeras se me van a superponer, ¿ok? Entonces, ese par de ondas viajeras al superponerse van a tener esto que yo tengo aquí, una onda que se mueve en el sentido positivo de las X y una onda que se mueve en el sentido negativo de las X. Ese par de ondas van a tener exactamente las mismas características, las mismas frecuencias, ¿ok? Y entonces ese par de ondas, como se van a superponer, ellas son las que justamente me van a determinar aquellos máximos, aquellos ceros y así sucesivamente. Entonces, miren, ¿qué tengo aquí? Tengo mi onda, ¿cierto? Que está viajando con una velocidad v hacia la derecha y una onda que está viajando en la dirección v hacia la izquierda, ¿ok? Entonces vamos a considerar todo esto en un tiempo de inicio que llamamos t igual a 0. En ese caso vamos a considerar mi par de ondas igualitas y cuando nosotros las superponemos, o sea, en otras palabras, las sumamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a tener una onda igual, pero con una amplitud, ¿cierto? Mayor, porque justamente él lo que va a hacer es sumar mi par de amplitudes y va a comenzar con una amplitud más grande. Listo. Como esto yo lo puedo dividir como para que lo identifiquemos bien en secciones de cuarto para mi periodo, pues eso mismo vamos a hacer en términos de mi tiempo, ¿ok? Entonces mírenlo, para eso se los parto. Vamos a tener 1, 2, 3 y 4 cuartos, que justamente me van a completar mi periodo. Entonces, ¿qué decimos? Recuerden que este se va a mover para acá y este se va a mover para acá. Entonces, pasado un tiempo t igual a t cuartos, de esta primera que tenemos, miren, ella seguirá moviéndose y si esto viene, pues recuerden que esto sería una repetición para acá, porque usted lo que tendría sería algo así, sucesivas ondas. Entonces, ¿qué va a observar ahora? Va a observar este pedacito que sale, mírenlo aquí, abajo está, el pedazo, porque cambia el orden, vida triste, bueno. Entonces, saliendo, mírenlo acá, saliendo, y de acá, ¿qué vamos a obtener? Miren, recuerden que este continuará para acá, y entonces este entraría porque se está moviendo en esta dirección, entonces entraría, o sea, que tendríamos esto hasta aquí, mírenla aquí. ¿Ok? Eso sería en t cuartos. Si de nuevo las sumamos, las superponemos, ¿qué vamos a obtener? Miren, esta está por encima, esta está por debajo, y recuerden que tienen la misma amplitud porque son las mismas características. Si yo la sumo me da 0. Lo mismo aquí, si yo la sumo me da 0 y lo mismo acá. Por tanto, miren, mi resultante será un 0.
Entonces, miren, aquí estoy teniendo un máximo, aquí estoy teniendo un nodo, ¿cierto? En T medios, ¿qué tendría? Seguimos. Recuerden, va a entrar este pedazo, entonces va a quedar todo este, que es esto que tenemos aquí. Y en este, ¿cierto? Está mal posible. A ver, este entró y este... Sí, sí está bien. Este está todo por encima, este está todo por debajo. Sí, aquí está, este está todo por debajo. Se metió con mi velocidad B. Este está moviéndose hacia la derecha, en que le sale esta colita. Mírenla aquí. Sumo, superpongo, y que me da algo con una amplitud grande. Entonces, ¿qué vamos teniendo? Un 0. Vamos teniendo, no, vamos a tener que trabajar acá. Hacemos un 0. Ya pues. Luego tenemos un máximo. Luego tenemos de nuevo un 0, que sería este de acá, ¿cierto? Y luego vamos a volver a tener un máximo y luego otra vez un 0. Entonces, mírenlo, en la superposición, cuando considero mi tiempo igual a 3/4, ¿qué ha pasado? Entonces seguimos. Mi velocidad como él está con esta cola, ahora le va a salir esta que sale acá, mírenla aquí. Y este que está entrando le va a entrar este pedazo de acá, esta zona de aquí. Entonces mírenla aquí. Entonces solamente va a quedar este pedazo, este que está en blanco, y en el de arriba queda este así. Por tanto, vuelvo y sumo, ¿cierto? Y al volver a sumar, volvemos a obtener un 0. Entonces eso es lo que nosotros estamos observando. Ceros máximos, ceros mínimos, ceros. Todo lo que vamos a encontrar siempre va a estar bien especificado. Y si completamos un periodo completo, pues vamos a volver a lo que teníamos en t igual a 0. Es decir, vamos a volver a comenzar. Todo esto lo que nos dice es que justamente mi superposición es la que me permite obtener esos máximos y mínimos de mi onda estacionaria. ¿Ok? Como lo habíamos visto también, esto nos habla de las energías con las cuales estamos trabajando y esas energías las llamamos cinética y potencial, ¿cierto? De tal manera de que cuando ella está en toda su elongación máxima, ¿cierto? Decimos que justamente toda mi energía es potencial elástica y mi cinética termina siendo 0. En la medida en que nos vamos haciendo mi vibración, que hace que mi sistema vaya hacia su 0, mi par de energías se comparten en cinética y potencial. O en otras palabras, era lo que yo les decía en mi expresión. Si yo comienzo a considerarla acá en mi máximo, ¿cierto? Aquí en mi máximo, justamente toda mi energía es potencial. Pero cuando yo comienzo a bajar hacia un 0, entonces justo en estas regiones mis energías son compartidas, es decir, van a ser cinética vibracional y potencial elástica. Cuando llegamos al 0, ¿qué pasa? Como justamente ya no hay una elasticidad, no hay una elongación máxima, entonces decimos que toda mi energía, ¿cierto? Se convirtió, toda mi energía se convirtió en cinética vibracional, no hay elástica y continuamos. Aquí término medio, tenemos las dos compartidas y aquí es un máximo
para la potencial elástica. Y así vamos continuando en el proceso y de nuevo, igual que lo que habíamos hecho para la superposición, esto también es un tipo de repetición porque lo que vamos a encontrar justamente en cada uno de nuestros sistemas es repetición de este comportamiento. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en mi sistema. Entonces, habíamos comenzado a hablar de lo que eran las propiedades elásticas de los sólidos. Y habíamos hablado de que justamente en los sólidos íbamos a trabajar dos conceptos básicos, el uno que era esfuerzo y el otro que era deformación. Obviamente cuando nosotros vemos que una perturbación se propaga en un medio sólido, pues simplemente, ¿qué es lo que pasa con esa perturbación? Esa perturbación va a deformar el medio en el cual él se está propagando. Fácilmente lo vemos en el caso de la cuerda, justamente por la flexibilidad que tiene el material. Pero hay otros materiales que no son tan flexibles, pero que a pesar de ello van a tener esa posibilidad de permitir que la perturbación se propague a lo largo de ello. Pero justamente eso lo vamos a hacer considerando lo que es mi deformación y lo que vamos a llamar como esfuerzo. Entonces, la idea es que si nosotros vamos a permitir que una perturbación que yo produzca en mi sistema se propague a lo largo de ella. Entonces, el resultado justamente de que esa perturbación se propague, ¿cierto? Es que mediante un esfuerzo va a producir sobre el material una deformación. ¿Ok? Entonces, esa relación tiene una constante proporcionalidad, así igualito como lo considerábamos, por ejemplo, para el caso del resorte, que decíamos que la fuerza, la voy a trabajar en magnitud, es igual a una constante por X, ¿ok? Entonces, en ese caso, lo único que decíamos, sí existe una constante de proporcionalidad donde, miren, en este caso mi esfuerzo será mi fuerza y mi X va a ser justamente lo que se deforma mi resorte. Acuerden que lo llamábamos elongación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que como esto también funciona para los sólidos, nosotros vamos a llamar a esa constante de proporcionalidad en términos de que eso permite una deformación, con lo cual mi material tiene una cierta elasticidad, ¿cierto? Lo vamos a llamar un módulo elástico. Entonces ese módulo elástico simplemente lo vamos a definir como mi esfuerzo, que ojo, en el caso del resorte es mi fuerza, pero en el caso de otros materiales no será exactamente la fuerza, ¿cierto? Y mi deformación, que justamente me mostrará qué tanto cambia mi sistema cuando mi perturbación va a viajar por él. Entonces nosotros vamos a considerar tres tipos de módulos. El módulo de Young, que mide la resistencia de un sólido a un cambio en su longitud, ¿cierto? Que ustedes lo vieron específicamente cuando hacían su laboratorio de vibraciones y ondas, cuando ven en la oscilación las constantes de torsión. Entonces, justamente en ellas estamos viendo esa facilidad que tiene el material de deformarse. En algunos casos va a ser rotacional, como era en el caso del módulo del péndulo de torsión, y en otros casos será, en términos de deformaciones, directamente lineales y en la misma dirección de propagación de la onda. Entonces vamos a tener el módulo de corte, que en ese caso mide la resistencia
en los planos dentro de un sólido paralelos unos con otros, es decir, en ese caso ya lo hacemos más sobre una región superficial, ¿cierto? Entonces, digamos, tenemos una placa y en esa placa vamos a tener posibilidades de movimiento y eso maneja mi módulo de corte. Y el módulo volumétrico, que ya allí estamos hablando de considerar un bloque, un volumen cualquiera, como por ejemplo este, y generar fuerzas sobre cada una de sus caras, produciendo justamente una deformación sobre el volumen de mi material. Entonces, en ese caso, ese módulo volumétrico, como debe ser positivo, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar que esa relación para mi módulo volumétrico lo vamos a tomar como menos delta F sobre A sobre delta B sobre I. ¿Por qué? Específicamente porque cuando yo ejerzo presiones sobre mi volumen, pues él lo que intenta es reducirse. Por tanto, esa variación del volumen será negativa. Entonces, para contrarrestar ese cambio que voy a tener allí, simplemente lo que le coloco es un signo menos, que es lo que me va a ayudar a conservar el hecho de que ese módulo volumétrico es positivo. ¿Ok? Bueno, entonces, de acuerdo con eso, sabemos que vamos a manejar esos tipos de módulos. Y entonces para ello vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando tengo una perturbación y esa perturbación viaja sobre una varilla y de la misma forma vamos a considerar un tubo por el cual vamos a generar también una perturbación que va a viajar en ese tubo. Solo que en el caso del tubo, lo que hacemos es hacer de cuenta de que estamos, como cuando uno está en el salón de clase, el tubo es el salón de clase y la perturbación en ese caso será la emisión de el sonido que produce un ruido o el profesor que está hablando o ustedes cuando conversan, todo eso. Y vamos a ver que justamente el hecho de que esa perturbación viaje, en este caso como tenemos un sensor que nos va a permitir captar esas ondas, entonces vamos a ver que sí, esa perturbación va a llegar hasta ese receptor quien las va a captar, ¿ok? Pero ya eso es parte de emisión y recepción. Por el momento, simplemente lo vamos a considerar como una perturbación que va a viajar en un medio y entonces vamos a ver cuáles son los efectos que se generan alrededor de ese viaje, de esa perturbación. ¿Ok? Entonces, comenzamos con el caso de la vibración en una varilla. Y entonces, en el caso de la perturbación en una varilla, lo primero que decimos es, miren, si nosotros consideramos nuestra varilla y consideramos una región cualquiera, una sección cualquiera, sin perturbación, pues vamos a saber de que esto va a manejar un par de fuerzas, ¿cierto? Que llamaremos F' y F, de tal forma que si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas entre este par, que serían F' menos F, pues esto en principio, si no hay perturbación, esto será igual a 0. Si yo considero, por ejemplo, una sección que yo voy a llamar delta X, sin perturbación va a sucederme exactamente lo mismo. Voy a manejar una sumatoria de fuerzas, donde esa sumatoria de fuerzas continúa siendo 0. Ojo, no hay perturbación en el medio. Vamos a considerar que sobre este sistema vamos a tener una sección transversal constante A, ¿cierto?
que por la cual va a viajar mi perturbación, y entonces vamos a ver que al considerar esa pequeña región delta X, ¿cierto? O mi de X, esa pequeña región va a estar ubicada con respecto a su origen, va a estar ubicada a una distancia X. Vamos a considerar también que esto tiene una longitud total L, ¿cierto? Que va a ser la región por la cual va a viajar mi perturbación. ¿Ok? Entonces vamos a llamar a la otra cosa. Esto por el momento es macizo, ¿cierto? Mi varilla la vamos a considerar como maciza y va a tener una cierta densidad de masa que vamos a llamar ρ. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Yo necesito producir una perturbación. Entonces, supongamos que yo pongo una varilla aquí como la que estoy diseñando y le voy a dar un golpe a esta otra varilla. ¿Listo? Para que me produzca una perturbación que va a venir a viajar aquí. ¿Listo? Perdón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Como esto va a viajar, entonces yo necesito saber qué pasa cuando justamente esa perturbación pasa por esta región, por este elemento delta X. Entonces, si ustedes se acuerdan, miren como vemos aquí el dibujito, vamos a encontrar entonces, o vamos a coger una pequeña regioncita sobre mi varilla y vamos a ver, miren, cuando pasa la perturbación, qué es lo que sucede con mi perturbación. ¿Listo? Vale. Entonces, eso específicamente es lo que queremos trabajar. ¿Qué pasa cuando la perturbación se mueve? Miren que de alguna manera de lo que se observa allí se deforma la superficie, ¿ok? Entonces, al deformarse mi superficie, vamos a ver que la perturbación al propagarse va a cambiar tanto el X que yo tenía originalmente, lo va a deformar un cierto valor que vamos a llamarlo zeta, que es este que tengo aquí, y por ende, cuando él pasa por esta región delta X, él va a deformar un dx más de zeta. Es decir, la forma que yo tengo o la manera como voy a llamar mi perturbación cuando viaja en la varilla, la vamos a llamar de esta manera. Esto es un zeta. ¿Ok? Entonces sí, cuando ella va viajando, esta sección se va a deformar un dx más de zeta. ¿Cómo? Justamente esto está en movimiento, ¿qué va a pasar? Pues resulta que ya esta sumatoria de fuerzas ya no es cero, ¿cierto? Ya decimos que mi sumatoria de fuerzas, que será mi F' menos F, será distinto de cero. Va a permitir que haya una movilidad, ¿cierto? En esta región de mi perturbación, y esa movilidad, pues sabemos que por segunda ley de Newton tiene que ser igual a masa por la aceleración. Recuerden que la aceleración va a depender de la manera como yo describo la movilidad de mi perturbación. Y recuerden que la estoy haciendo a través de zeta, por tanto mi aceleración será T2 zeta de T2, ¿ok? Eso es cómo se mueve mi elemento de masa. Ahora, obviamente, mi elemento de masa va a tener unas ciertas condiciones, porque recuerden que él originalmente será un delta X, que obviamente se va a deformar en la medida en que esa perturbación va a viajar. Entonces, mírenlo. Vamos a llamar mi deformación lineal, la vamos a llamar E,
que será d zeta de x, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente esa deformación que se produce en mi sistema, pues va a ser la variación de la variable con la que estoy describiendo mi perturbación en términos de su desplazamiento, que en este caso sería el de x. Por ende, el esfuerzo normal, que lo vamos a llamar L, simplemente será mi constante. Ojo, este es mi constante que la llamamos el módulo de Young, ¿cierto? De zeta de x. Entonces vamos a ponerle aquí una O para que no me lo vayan a confundir. Esto sería el módulo de Young, ¿cierto? Young, pongámoslo así, ¿cierto? Para que no me lo van a confundir con el desplazamiento Y, que obviamente aquí no va a aparecer, pero que no lo quiero que lo considere. Entonces, miren, sí, cuando mi perturbación se propaga, mi sumatoria de fuerzas será el elemento de masa por la aceleración, mírenlo aquí, donde mi aceleración será esto, y mi elemento de masa, simplemente, ¿quién será? Pues será ρ por la variación de volumen, que en este caso, mi variación de volumen, ¿quién será? Pues mi variación de volumen, en términos de mi volumen original, sería la variación de esto, que simplemente sería el área, ¿cierto? Por el dx. ¿Ok? Aquí está. Rho por A por dx. ¿Listo? Entonces, sustituyendo aquí en esta expresión, vamos a tener que mi df será rho por A por dx, que es mi masa, por mi aceleración, que sería de 2 zeta de T2. ¿Ok? Bueno. Pero resulta que este de x yo lo puedo pasar acá a dividir y me va a quedar que df de x será rho por A de 2 zeta de T2. En términos del esfuerzo, recuerden que ese es el que permite que su perturbación se propague. Mi L será Y de zeta de x, tal como lo tengo aquí, que será mi joule, ¿cierto? Para que no nos confundamos. Mi joule, ¿cierto? Pero resulta que este esfuerzo, ¿qué es? Es justamente mi fuerza por unidad de área que está viajando, porque ese esfuerzo es como una presión. Entonces, en términos de esa presión, esto es fuerza por unidad de área, lo que va a implicar que mi fuerza yo la puedo expresar como A por el joule por el de zeta de x. Yo aquí tengo una expresión que me dice, vea, es que su df de x es esto. Entonces, voy a derivar este para igualar mis dos expresiones y ver cómo me queda. Entonces, voy a derivar aquí con respecto a x. Mi a y mi joule son constantes, salen de mi expresión y entonces simplemente sería t de x de zeta de x. Que eso no es sino t2 zeta de x2. Entonces, como mi df de x es esto que yo tengo aquí, esto que estoy mostrándoles aquí, y mi df de x es esto que está acá, yo igualo este par de expresiones. Entonces me va a quedar que a por y de 2 zeta de x2 será rho por a de 2 zeta de t2. Cancelo mis áreas, ¿cierto? Entonces me va a quedar, miren, T2 zeta de T2 será igual a Y sobre rho de 2 zeta de X2. Ojo, ojo. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos, espérense, se las busco. Cuando la teníamos acá, que quiero que la vean, aquí, miren, teníamos mi expresión para mi función de onda. T2y de x2, aquí cambia de zeta, ¿cierto? De x2 igual a 1 sobre b cuadrado de 2y de t2. Entonces,
mírenla, recuérdenla. Entonces la que vamos a usar aquí, ¿cierto? Pues la voy a escribir porque no la puedo traer. Espérenme a ver dónde ando. Aquí. Entonces mi expresión es T2y, se la voy a poner más bonita, de x2 igual a 1 sobre p cuadrado, ¿cierto? T2y de T2. Entonces miren la expresión que nosotros tenemos, ¿cierto? Que la vamos a acomodar de esta misma manera. Entonces miren, nos va a quedar T2 cita de x2, ¿cierto? Será igual. En este caso nos quedaría algo así, 1 sobre y sobre rho, ¿cierto? T2 cita de T2. En otras palabras, esto que tengo aquí tiene que ser igual a esto que tengo acá, ¿cierto? Para que mi par de ecuaciones sean iguales. Por tanto, mi b cuadrado en este caso será el you sobre rho, ¿cierto? El módulo de Young sobre la densidad. Y entonces miren que, como les había dicho, en cada caso esa velocidad será diferente. Si nosotros observamos aquí, ahora lo que vamos a tener es que solucionar una función zeta que depende de x y de t, ¿cierto? Donde esa función zeta de x y de t, de nuevo, la vamos a hacer en términos de un par de variables, f de x y g de t, ¿ok? Igualito. Entonces, de nuevo aquí, estamos condicionando que yo ya conozco mi g de t y entonces esto es un f de x coseno de wt, donde otra vez vamos a intentar encontrar quién es esta función f de x que introduciéndola dentro de la ecuación diferencial ya sabemos que vamos a encontrar que ese f de x va a tener esta forma, ¿ok? Eso funciona justamente en términos de saber que este sistema también va a tener unas condiciones de movilidad y de fijación. ¿Por qué? Porque la varilla no se va a mover o no va a permitir que la perturbación se propague si ella no está fija en alguna parte. Entonces, nosotros, como ella necesita estar fija en alguna parte, siempre esa parte donde va a estar fija la vamos a llamar el x igual a 0. ¿Para qué? Para que justamente mi función seno en ese x igual a 0 se anule. ¿Listo? Entonces, esa es la condición específica por la cual volvemos a utilizar la función seno, porque necesitamos que esa perturbación cuando viaje, siempre el sistemita tiene que estar fijo en alguna parte. Ojo, entonces miren, mi varilla puede estar fija en un extremo o puede estar fija en el centro. Entonces, por cada caso, sí, dime. ¿Me puedes devolver, por favor, la anterior diapositiva? Gracias. Entonces, mientras tanto, les voy echando el cuento. Entonces, sí. ¿Qué pasa en estos casos? Mi varilla puede estar fija en un extremo, ¿cierto? Entonces le dejamos libre para que oscile acá. O fijarla en el centro, ¿cierto? O en alguna sección de mi región, para lo cual yo necesito... Listo, profe. ¿Listo? Gracias. Describir, ok. Mírenla aquí, mírenla aquí.
Entonces mi varilla la puedo fijar en un extremo o la puedo fijar en el centro y ver justamente qué sucede cuando esa perturbación comienza a propagarse. Entonces, miren, la varilla puede tener un extremo fijo y el otro va a estar libre. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En ese extremo fijo lo vamos a llamar x igual a 0. ¿Por qué? Porque necesitamos que mi función en ese punto se anule. Entonces, con seno de 0 sabemos que se anula. ¿Listo? Y en el extremo libre lo vamos a llamar x igual a L, o sea, el otro lado de mi varilla. Bueno, entonces miremos cómo funciona mi sistema, ¿cierto? Como el A seno de W sobre B por X en X igual a L tiene que ser libre, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene un sistema libre? Pues en ese extremo no hay tensión, no hay fuerzas porque él es libre, ¿cierto? Entonces, al considerar esa tensión allí, la tensión es 0. Eso está moviéndose libremente, ¿ok? ¿Qué significa que esa tensión sea 0? Eso implica que justamente mi fuerza, que sería A por Y por D zeta de X, recuerden que esa la tenemos aquí, mírenla aquí, ¿cierto? Esta es 0. ¿Qué implica eso? Ojo, mi área transversal no es 0, mi módulo de Young tampoco. Entonces lo único es que de zeta de X tenga que ser 0. Entonces, ¿quién es de zeta de X? Entonces volvemos acá. Como mi variación es con respecto a X, pues simplemente me voy a poner a variar a F. ¿Ok? Entonces, D de X, de F de X, porque el coseno sale constante, ¿cierto? Entonces, hace con que mi df de X sea 0. ¿Qué implica eso? Pues voy a derivar esto y esto me quedaría A por W sobre B coseno de W sobre X. Aquí me falta la derivada interna, que es W sobre B, pues que realmente no me interesa ahorita. ¿Por qué? Porque resulta que justamente aquí es donde yo voy a trabajar en la parte interna, en la parte del coseno. ¿Ok? Entonces sigo colocándolo aquí. Como estos términos no son 0, el único que puede ser 0 es este término que está aquí. Recuerden que va a ser en dónde, en X igual a L. ¿Ok? Entonces, W sobre B por L, ¿cuándo el coseno se hace 0? Pues el coseno se hace 0, ¿en qué? En pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Es decir, mi coseno se hace 0 en 2n menos 1 pi medio. Ok, mírenla aquí. Entonces, esto tiene que ser justamente mi W sobre B por L. Y esto es lo que me va a ayudar a encontrar tanto mis frecuencias como las longitudes de onda. Entonces, miren, aquí de una vez. Si yo despejo mi W, esto me quedaría como 2n menos 1 pi medios, el L baja, la velocidad sube, ¿cierto? Entonces, esto sería así. O en términos de mi frecuencia F, esto sería, recuerden que W es 2πf igual a 2n menos 1 pi sobre 2lb. Este pi con este pi se va, entonces mi frecuencia será 2n menos 1 B sobre 4L. ¿Ok? Que esto va a implicar, miren, que voy a tener frecuencias para n igual a 1
que será el fundamental, será B sobre 4L. Para n igual a 2, que será mi segundo armónico, será 3B sobre 4L. El siguiente sería 5B sobre 4L y así sucesivamente. Algunos no lo llaman segundo, lo llaman tercero porque dice que son 3 veces el fundamental, pero esas ya son maneras de nombrarlo. No se preocupen por eso, ¿ok? Eso en términos de la frecuencia. Y de la misma forma se hace considerando que esto es K, la longitud. Y acuérdese que ese K está en términos de longitudes de onda. Y entonces ahora vamos a despejar L en mi expresión. Y mírenlo aquí, ¿cierto? ¿Profe? Señora. ¿Puede por favor devolverle un momentico? Es que esto mismo es lo que está en el otro lado, mi amor. Ya, profe. Míralo, aquí, míralo, aquí está. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, míralo, para n igual a 1 es esto. ¿Ok? Entonces, aquí mismo, míralo con esta, vamos a hacerlo para el K, donde, ¿qué es lo que vamos a tener? L, W sobre B, que es K por L. Entonces, ¿quién sería? Sería 2n menos 1 pi medios, ¿cierto? Entonces, mire, mi L será igual a 2n menos 1 pi sobre 2k, donde ese 2k, recuerden que es 2 pi sobre lambda, entonces esto será 2n menos 1 pi sobre 2 pi sobre lambda. Entonces este pi se va con este pi y entonces esto me quedaría como 2n menos 1 lambda 2 por 2 cuartos. ¿Listo? Entonces mírelo. Con este L, ¿cierto? ¿Qué pasa con el n igual a 1? Miren, en el n igual a 1, mi fundamental estará dado por esta expresión, ¿cierto? Y en el caso de mi longitud, ¿qué se va a ubicar? Mire, para n igual a 1 sería 2 menos 1, 1, que sería lambda cuarto. Entonces, mírenlo, aquí fijo y entonces en ese caso vamos a tener un cuarto de longitud de onda. Acuérdese, póngame cuidado. Acuérdese que esto es su longitud de onda y si es un cuarto, pues será este pedacito de aquí para acá. ¿Listo? Entonces sí tendríamos este, que es este que tenemos aquí representado. ¿Listo? Para n igual a 2, pues sustituimos en esta expresión. Esto sería 4 menos 1, 3, 3 cuartos de L por la velocidad que sería la raíz de Y módulo de Joule sobre Rho. Me apareció una P. Y en ese caso hacemos lo mismo para la longitud, 4 menos 1, 3 lambda cuartos. O sea que vamos a tener 3 de lo que habíamos llamado el fundamental. Entonces, mírenla, sería 1, 2 y aquí vendría la otra, 3. Entonces, mírenla aquí. 1, 2, 3. 3 lambda cuartos. Para la siguiente, entonces sería n igual a 3, 6 menos 1, 5. Lo mismo, por eso es que, como les digo, algunos no lo llaman justamente F3, como sería aquí el caso, sino que lo llaman F5. ¿Por qué? Porque dicen que ese F5 pues sería 5 veces el fundamental. Es más por eso, ¿ok?
Entonces, igual, esto corresponde justamente a estos modos con los que estamos trabajando. ¿Ok? Bueno, entonces miren cómo es la representación. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lambda cuartos. Entonces, todos y cada uno de las representaciones van a estar dadas justamente en esa expresión. ¡Ojo! Esto es cuando está fijo en uno de sus extremos. ¿Qué pasa ahora si yo lo fijo en el centro? Entonces, cuando yo lo fijo en el centro, recuerden que ¿para qué condiciono que el centro va a ser mi x igual a 0? Pues lo voy a condicionar justamente para evitarme o para utilizar el hecho de que como mi función es una función seno, en x igual a 0, pues mi seno es 0, ¿ok? Entonces, sí, voy a hacerlo para lo mismo. Solo que si ustedes, vamos para atrás, si ustedes vuelven aquí a esta expresión, ¿qué es lo que les va a cambiar? Pues si está fija en el centro, usted va a tener libre para un lado y libre para el otro. Solo que ese libre es L medios. Entonces usted va a tener L medios y menos L medios. Ventaja, el coseno, no le importa que sea positivo, que sea negativo, ¿cierto? A él le da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Listo, esto funciona, pero cuando W sobre B, L medios, ¿cierto? Es libre, o sea, cuando esto es 0. O sea, que W sobre B, L medios, será igual a esta misma expresión, pero es L medios. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a verlo. Miren aquí. Se fija en el centro y los libres son los extremos, como lo vemos aquí. Este sería el L medios, este sería el menos L medios. Y entonces, miren, W sobre B, L medios, será igual a 2N menos 1 pi medios. ¿Correcto? Bueno, entonces hacemos el mismo proceso. Recuerden que si lo hago para W, ¿cierto? Esto sería simplemente, sería 2N menos 1 pi medios por B y sobre L, ¿ok? Pero en este caso, como es este 2, entonces lo colocamos acá. Este 2 con este 2 se cancela, ¿cierto? Entonces, simplemente nos va a quedar esta expresión. Recuerden que esto es 2πf, vuelve y juega. Cancelamos el pi y entonces este 2 vuelve a bajar. Pues, por tanto, nos va a quedar como 2n menos 1, ¿cierto? Y nos quedaría entonces v sobre el 2l. ¿Ok? Tal cual como está aquí. Igualito, no les va a cambiar absolutamente en nada. Bueno, eso para su frecuencia. ¿Qué le implicaría? Miren, en n igual a 1, pues simplemente es 1 menos 1 medio, que me daría 1 medio, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre 2L por B. Aquí está. Ahora, acuérdense que hacemos lo mismo para el L. El L, lo voy a despejar de aquí, que simplemente lo puedo hacer así, miren. K sobre L medios, como es 2N menos 1 y medios, ¿cierto? Pues me quito encima el medios y entonces me va a quedar que L será 2N menos 1 pi sobre K, pero K es 2pi sobre lambda, pues pi con pi se va, entonces esto sería 2N menos 1 lambda medios, ¿ok?
Pues, ahí va. Entonces, ¿qué me va a implicar? Que para el n igual a 1, esto sería 2 menos 1, que es 1, lambda medios. Es decir, miren, yo voy a ubicar un lambda medios en mi cuerda, en mi varilla. ¿Pero cómo? Resulta que eso está en términos de los cuartos. ¿Por qué? Porque este término aquí en este centro es 0, pero en los extremos tiene que ser libre. Por tanto, va a tener un máximo. ¿Ok? Entonces, como va a tener un máximo, ¿cierto? Entonces, él tiene que ubicar este lambda medios como ¿quién? Como un cuarto más un cuarto que le da un medio. ¿Listo? Para el n igual a 2, se hace lo mismo, miren. De nuevo aquí vuelve la misma historia. Algunos no lo llaman F2, sino que lo llaman F3. ¿Por qué? Porque simplemente, como dicen que esto es 3 veces el fundamental, entonces lo quieren llamar así, pero simplemente es nominación. Pero obviamente corresponde a n igual a 2, que ahí es donde está el indicador. Entonces, sí, corresponde a 3 veces el fundamental. Y en el caso del L, mire, sería 2 por 2, 4 menos 1, 3, 3 lambda medios. Recuerde, en su 0 va a estar en el centro. Entonces, usted tiene que ubicar sus 3 lambda medios. Mire, aquí tiene un lambda medios, acá tiene el otro lambda medio, van 2, y tiene un cuarto y un cuarto que le suman otro lambda medios. Ahí están sus 3 lambda medios. ¿Por qué? Porque sus extremos tienen que ser libres. ¿Ok? Pues los tiene que ubicar de esa manera. Para n igual a 3 serían 5 lambda medios. Mírelos aquí. 1, 2, 3, 4. Un cuarto y un cuarto le forman el quinto lambda medios. ¿Ok? Entonces, mírenlo. Lo podemos representar de esa manera donde, ojo, ustedes lo pueden hacer en el centro, lo pueden hacer en la esquina, lo pueden hacer donde quieran. En ese caso, pues van a tener que considerar cuál es la longitud entre la cual van a evaluar su función. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, por ahí dicen que el que calla otorga. Sigamos. Ok. Bueno, entonces, hagamos un pequeño ejemplo de aplicación que son semejantes a los que hemos visto en general para medios continuos. Les dice, mire, una varilla de aluminio de 1 metro de largo posee un módulo de elasticidad Y, o módulo de Young, de 6 por 10 a la 10 kilogramos fuerza por metro. ¿Listo? Por segundo cuadrado. Una densidad ρ de 2.7 por 10 a la 3 kilogramos metros cúbicos. ¿Cuál sería la frecuencia del tercer armónico? De una vez ya le especifican si la varilla está sujeta por el centro o por un extremo. Entonces, ¿qué nos toca? Recordar cuál es la manera que se tiene cuando está fija por un extremo y recordar cuál es la manera cuando está fija en el centro. ¿Listo? Bueno, entonces comenzamos con el centro y nos dice que en el caso del centro la frecuencia se va a expresar como está aquí, Fn igual a 2n menos 1 V sobre 2L, ¿cierto? Como me están preguntando del tercer armónico, es decir, n igual a 3, entonces yo vengo y sustituyo aquí por ese 3 y simplemente voy a decir esto es 3 menos 1 medio B sobre 2L. Pero resulta que B es ¿quién? El módulo de Young, tal cual como lo tenemos aquí, el módulo de Young sobre la densidad.
valores que me dan, entonces simplemente sustituir y entonces eso me da un valor de 12.000 Hz. ¿Ok? Entonces, como les decía, no es, digamos, una cosa muy complicada, no es muy complejo el resolver este tipo de sistemas, donde pues es cuestión más de sustitución. ¿Ok? En el caso de un extremo, pues entonces ahí ya nos va a tocar encontrar no, que ya sabemos cuál es la frecuencia para el caso de un extremo. Y entonces en el caso de la frecuencia de un extremo, aplicamos de nuevo también para el n igual a 3 y hacemos el cálculo respectivo. Entonces no tiene mayor complicación. ¿Listo? Estos son ejemplos pequeños donde nosotros podemos encontrar las maneras de cómo puede vibrar mi sistema de acuerdo a las condiciones establecidas. ¿Ok? Bueno, entonces, de manera análoga, nosotros podemos ver cómo son las vibraciones en una columna de gas, que era lo que les decía. Hagamos de cuenta que estamos en el salón de clase y emito sonidos de tal manera de que esos sonidos van a viajar por ese medio, que en este caso es el aire, y entonces, ¿cómo se produce esa propagación de esa perturbación en ese medio que es el aire? ¿Ok? Entonces, miremos. Si nosotros observamos, vamos a considerar algo muy parecido a lo que hicimos en la varilla, pero específicamente cuando esa perturbación viaja, resulta que esa perturbación va a viajar justamente por variaciones de presión. Entonces aquí el caso de la movilidad de la perturbación la vamos a ver en términos de cómo esas presiones cambian. Entonces, de nuevo igual, vamos a considerar una columna que va a tener condiciones semejantes a la de la varilla, tiene una longitud L y va a tener en su inicio, vamos a llamarla X igual a 0 y al final la vamos a llamar X igual a L. Vamos a decir que inicialmente esto va a tener una densidad que vamos a llamar ρ sub 0. Aquí, cosa diferente a la varilla, como hay cambios de presión, mi densidad cambia. ¿Ok? Entonces, por eso la llamamos una densidad ρ sub 0 al inicio, ¿cierto? Y obviamente cuando estemos considerando la perturbación, porque ella comienza a viajar, pues va a tener una cierta densidad que la vamos a llamar, la voy a colocar acá, si consigo encontrar el cursor. A ver, acá está. La vamos a llamar ρ. ¿Listo? Bueno. Entonces, de nuevo, igual vamos a coger un pequeño elemento de masa que lo vamos a llamar dx, que va a estar separado de su origen una distancia x. ¿Ok? Igualito, por eso les digo. En este caso, hacemos también una sumatoria de presiones que simplemente será P' menos P, que cuando no hay perturbación funcionando, pues simplemente eso es 0, porque las presiones van a ser exactamente las mismas a lo largo de toda la región. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Lo primero que vamos a considerar es que originalmente esta región, como está llena de aire,
está llena, tiene una cierta densidad ρ sub 0, entonces vamos a considerar que aquí, en este elemento que estamos considerando, vamos a tener una masa inicial, vamos a llamar m sub 0, que esa masa inicial m sub 0 simplemente sería ρ sub 0, la densidad por el volumen, ¿cierto? Que el volumen, ¿quién será? Recuerden que esta es una sección transversal A, ¿cierto? Y el elemento que estamos considerando, pues simplemente es con una longitud de X. Entonces, mi M sub 0 será ρ sub 0 A por dx. ¿Ok? Eso es al inicio. ¿Qué pasa cuando mi perturbación comienza a viajar? Entonces, miremosla aquí. Cuando mi perturbación comienza a viajar, originalmente esto lo habíamos llamado un X, pero su perturbación va a describirse también a través de una variable zeta, ¿cierto? Esto me describe la perturbación y entonces lo que hacemos es decir, como este es el que describe mi perturbación, pues aquí en mi pequeña región, pues me va a modificar eso en términos de un de zeta de X. Por ende, el volumen que ahora voy a tener en este pequeño elemento por donde está viajando mi perturbación será dB igual al área por dx de zeta. ¿Ok? Ese será mi nuevo volumen. Por ende, mi masa será ¿quién? Mi densidad por mi volumen, que en este caso será A por dx más de zeta. ¿Ok? Bueno. Resulta que por principio de conservación de masa, a mí la masa no me puede aparecer por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea que la masa que yo tengo acá arriba con la masa que yo tengo acá abajo tienen que ser iguales. Esta condición se tiene que cumplir, por tanto, ρ sub 0 A de X va a ser igual a ρ por A de X de zeta. Entonces, de aquí vamos a poder sacar cómo va a variar esta densidad en términos de la densidad inicial que tenía mi sistema. Entonces, miren, cancelamos las áreas y entonces vamos a sacar ρ como ¿quién? Vamos a pasar a este término de X más de zeta a dividir acá, entonces me quedaría ρ de X más de zeta. Este de X va a pasar a dividir acá, me quedará 1 más de zeta de X. Entonces mírenlo, esto será ρ sub 0, 1 más de zeta de X a la menos 1, ¿correcto? Bueno, entonces viene la otra parte. Resulta que el módulo volumétrico se puede expresar como la variación de presión con respecto a ρ. Acuérdense que la podíamos expresar como la variación de presión con respecto a la variación de volumen. Pero el volumen, perdón, con respecto a la masa. Entonces, en general, yo lo puedo expresar como V sobre ρ. Y en ese caso, este de P de ρ lo voy a expresar como menos B sobre ρ, ¿cierto? Y entonces, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta ahora? Vamos a tener en cuenta que con esta condición que se expresa para el módulo volumétrico, ¿cierto? Con esto, nosotros ahora vamos a considerar cómo este elemento de masa viaja, ¿ok? Y cómo este elemento de masa se va a propagar a través de sus cambios de presión. Entonces, sencillo, ¿qué es lo que decimos? Mi dF, ¿cierto? ¿Quién es? Es masa por aceleración, esta masa está viajando, ¿cierto?
Y entonces, ¿esto quién será? Recuerde que como la masa no cambia, yo puedo venir a utilizar mi masa inicial, que sería rho sub 0a por dx, ¿cierto? Por mi aceleración, que sería d2 zeta de t2. Pero recuerde que fuerza, ¿quién es? ¿Usted se acuerda? Usted dijo que... Espérenme a ver si esto escribe en algún lado. Ah, no. ¿Dónde estoy? Ya, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces, yo sé que mi fuerza, ¿cierto? Por unidad de área, es lo que nosotros llamamos presión. Entonces, simplemente mi fuerza será presión por área, que miren que la estamos tomando aquí como el área que no cambia, y la que cambia es justamente esa variación de presión. A por dP, que realmente sería P' menos P. ¿Listo? Entonces, ¿quién es dP? De acuerdo con esto. El dP, cancelamos, a ver si puedo. Ya yo siempre me pierdo con este lápiz, no sé dónde, ya sé dónde estoy. Ahora sí. Cancelo esta área con esta área. Entonces dP será rho sub 0 de x de 2 zeta de t2. Entonces nos vamos para la siguiente. Rho sub 0 de x de 2 zeta de t2. ¿Listo? El problema aquí es que como yo termino teniendo dos mouse, el del lápiz y el normal, entonces siempre me crea interferencia el uno con el otro. Bueno, rho sub 0 de x de 2 zeta de t2. Por tanto, este de x lo paso a dividir acá. Entonces me dice que dP de x será rho sub 0 de 2 zeta de t2. Eso por este lado. ¿Ok? Solo que si yo me echo para atrás, yo tenía que mi presión para mí, yo la puedo expresar de esta manera, ¿cierto? Solo que mi presión varía es con respecto a rho. Y lo que me están preguntando acá es la variación de presión con respecto a X. Entonces, de nuevo me toca aplicar regla de la cadena y digo que P de X será igual a dP de rho de X. ¿Listo? Bueno, entonces dP de rho ya lo tengo porque es la relación que existe con el módulo volumétrico. Ahora me faltaría encontrar de rho de X. Pero resulta que yo ya tengo a rho. Mírenlo. ¿Se acuerdan que lo dedujimos de la expresión de las de constancia de la masa? Entonces, ahí está. Entonces, miren, voy a derivar a mi rho con respecto a X. Y al derivarlo, entonces me va a quedar así. Póngale cuidado. Lo primero, antes de derivar. Resulta que si de zeta de X es muy pequeño, ustedes se acuerdan que por ley del binomio, ¿cierto? 1 más de zeta de X a la menos 1, yo lo puedo expresar. 1 más X cuando X es muy pequeño, ¿cierto? Se puede expresar como 1 más NX. Esto es cuando X es muy pequeño. Pues eso mismo lo vamos a aplicar aquí. Entonces este menos 1 va a entrar aquí y me va a quedar rho sub 0, 1 menos de zeta de X. ¿Correcto? Bueno, pues ahora sí vamos a derivarlo. Y me queda que de rho de X sería derivar esto con respecto a X. ¿Cómo? Este rho sub 0 es constante, lo saco. Entonces me quedaría como rho sub 0 d de X de esto. De 1, que es una constante, 0. Y de menos de zeta de X, entonces me quedaría como menos rho sub 0 de 2 zeta de X2. Nos vamos. Entonces, ahora
para mi expresión que me dice que dp de x, ¿quién es? Es dp de ρ, que lo acabo, que es b sobre ρ, ¿cierto? Y de ρ de x, que de ρ de x es menos ρ sub 0 de 2 zeta de x. Como este tiene un menos, el dp de ρ también tiene un menos, entonces me queda más y me quedaría b sobre ρ sub 0 de 2 zeta de x2. Pero a su vez, tenemos que recordar de la expresión anterior que nosotros teníamos que dp de x era ρ sub 0 de 2 zeta de t2, ¿cierto? Fíjese, acá está. Listo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cancelo este ρ sub 0 con este ρ sub 0. Y me va a quedar que de 2 zeta de t2 es b sobre ρ de 2 zeta de x2. Acuérdense, mi expresión, ¿cuál es? De 2 zeta... aquí está. Ay, tan avispado. ¿Para qué la volver a hacer? De 2 zeta de x2 es igual a 1 sobre b cuadrado de 2 zeta de t2. Entonces, este término que está aquí, b sobre ρ, pues resulta que va a ser justamente mi velocidad al cuadrado cuando ya la paso acá, ¿cierto? Porque me quedaría 1 sobre b sobre ρ, que en este caso, ese es mi velocidad al cuadrado. Ok, entonces miren lo que yo les decía. En cada caso, mi velocidad será diferente porque obviamente esto va a depender, en este caso específico, de características propias del medio donde la perturbación se propaga. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿cómo será mi cita? Que será la solución de esta ecuación diferencial. Pues, ojo, otra vez, una combinación de funciones que dependen de x y de t, que son independientes entre sí. Y la vamos a expresar como θ igual a seno de w sobre bx coseno de wt. No hay necesidad de volverlo a hacer porque ya sabemos cuál es la forma con la cual nosotros vamos a trabajar, entonces no hay inconveniente. Solo que hay un detalle, ¿cuál? Aquí, necesita, recuerde que me está mostrando el desplazamiento de mi perturbación. Pero si se acuerdan, yo les dije que esa perturbación iba a desplazarse en efectos de presión, ¿cierto? Entonces resulta que en este caso nosotros no solamente vamos a tener una onda de desplazamiento que va a ir viajando, sino que adicional a ello vamos a tener es una onda de presión. ¿Cómo hacemos para obtener esa onda de presión? Pues sencillo, miren. Resulta que nosotros, ¿se acuerdan que sacamos que dp de x era igual a b cuadrado ρ sub 0 de 2 zeta de x2? Fue la que no hicimos. Aquí. Venga, las pongo aquí. Sí. Dp de x, acuérdense, es de ρ, digo, dp de ρ de x, que es la de la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, nosotros dijimos que dp de ρ es ¿quién es? B sobre ρ, que es b cuadrado, ¿cierto? Ρ sub 0, es la que tengo aquí, de 2 zeta de x2. Esto es dp de x. Que lo que implica es que delta P simplemente será, dime. Ya. No, es que estaba escribiendo, pero no se veía, pero ya. ¿Ya? Ok. Lo que implica que este delta P, si yo lo integro a ambos lados, mi delta P, como lo tengo aquí,
será igual a, recuerden que esto es b cuadrado, rho sub 0, y entonces sería d de x. Pero ¿quién es d de x? Entonces, d de x, utilizando esta expresión, simplemente sería la derivada con respecto a x de ¿quién? De f coseno de wt, donde este coseno de wt sale de mi expresión y me quedaría de f de x, tal cual como lo tengo aquí. ¿Ok? Con eso allí, entonces lo único que me falta es derivar mi f con respecto a x, es decir, me falta aquí derivar esta expresión, y entonces mi df de x, ahí es seno, entonces será a w sobre b coseno de w sobre b x. ¿Ok? Por tanto, esta expresión, ¿cómo me quedaría? Me quedaría b cuadrado rho sub 0. Este término no cambia a w sobre b coseno de w sobre b x coseno de wt. ¿Listo? Entonces, miren, un b de aquí se va con un b de acá. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle un nombre a esto que está aquí. Esto será mi amplitud máxima, porque si vemos, todos estos son constantes. B es esto, que depende de dos constantes. Rho sub 0 es constante. A es constante, que es el área de la sección transversal. Y W también es constante. Entonces, todo esto que está aquí es constante, de tal manera que en últimas nosotros vamos a expresar, mírenlo aquí, esto como mi delta P máximo, mi amplitud máxima, ¿cierto? Que será A rho sub 0 B por W. Por tanto, miren, esta va a ser la forma de la onda de mi presión, que será un delta P máximo coseno de WX coseno de WT. Recuerden que vamos a tener mi onda de desplazamiento, que será una amplitud, ¿cierto?, por el seno de W sobre BX coseno de WT, que lo que me está diciendo es, miren, si usted compara esta con esta, cuando usted tenga un máximo en esta, usted va a tener un mínimo en esta. Y si usted tiene un 0, aquí va a tener un máximo. Es decir, todas van a ser completamente contrarias, la de presión y la de desplazamiento. ¿Ok? En el caso de las columnas, también vamos a tener así igualito, como lo hicimos para la varilla, vamos a tener varios casos. Vamos a tener un caso en el que uno de los extremos es cerrado. ¿Listo? Entonces, al ser uno de los extremos cerrados, entonces en ese extremo tiene que haber un nudo. ¿Ok? Y si es un nudo, ¿qué significa? Pues que cuando es una onda de desplazamiento, ella va a llegar, ¿cierto? Y va a chocar, porque es de desplazamiento, allí en ese caso no va a haber un movimiento, ¿cierto? Entonces, si en ese caso no hay movimiento, en ese punto mi onda de desplazamiento será 0
Pero en ese caso, cuando mi onda de desplazamiento es 0, porque el seno es 0, en ese caso mi coseno es máximo. Por ende, la onda de presión será un máximo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se ve eso, en que justamente hacemos nuestras consideraciones. Entonces póngale cuidado. Solo un extremo cerrado. Entonces, si es un extremo cerrado, el otro abierto, ¿qué implica? Vamos a considerar que el cerrado, para continuar con la función seno, es el x igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces en el x igual a 0, f de x es 0. Listo, no hay problema. ¿Por qué? Porque seno de 0 es 0. Listo, se anuló. Pero en el otro extremo, ¿cierto? Que es libre, vuelve y juega. Tiene que haber un máximo, ¿cierto? O sea, en x igual a L, vamos a tener un máximo. ¿Qué significa eso? Significa que W sobre B por L tiene que ser cualquiera de las formas. Pi medios, 3 pi medios, 2n menos 1 pi medios. Dijimos que era mejor colocarla como 2n menos 1 pi medios para no incluir el n igual a 0. ¿Ok? Listo. Entonces, con esa condición, ¿qué vamos a decir? Comenzamos con la frecuencia. Mi W será, este B pasa para acá, ¿cierto? Este le pasa a dividir y mírenla cómo queda. Recuerden que este W es igual a 2πf, por eso les queda 4, ¿ok? Entonces, este pi se cancela con este pi y este 2, al multiplicar por este 2, me va a dar el 4. ¿Listo? Bueno, lo mismo lo hacemos para el L. Para el L, entonces decimos que es pi sobre 2K o de esta manera. ¿Qué es lo que va a implicar? Recuerde que el K es 2pi sobre lambda. Siempre me pierdo con esto. El K es 2pi sobre lambda. Entonces el L será igual a ¿quién? A pi sobre 2pi por 2. Lambda, este pi se va, esto es n pi, ¿no? Y esto será, ay, no, esto no es n pi, esto es en 2n menos un medio, perdón. Espérenme, quitemos este n de aquí. Entonces, ahorita no tengo eso. 2n menos 1, ¿cierto? Entonces esto será 2n menos 1 lambda cuartos. ¿Ok? Entonces, aquí vuelve la historia de los cuartos. Para el n igual a 1 es un lambda cuarto, miren. Libre sus extremos. Para n igual a 2 es 3 lambda cuarto. Entonces aquí está 1, 2, 3 lambda cuartos. ¿Ok? Y obviamente sus correspondientes frecuencias serán 1 sobre 4L, 3 sobre 4L y así sucesivamente. ¿Vale? Su siguiente parte es cuando ambos extremos son abiertos. Pues son los dos tipos de tubos que vamos a manejar. Entonces, cuando sus tubos son abiertos, ¿qué pasa? Sus extremos, ojo, sus extremos son libres. Como sus extremos son libres, ya mi función f de x ya no será seno. Aquí mi función es a coseno
TW sobre BX. Aquí cambia, ¿ok? Entonces, como cambia mi función f de x, ¿para quién? Para zeta, entonces para la presión también va a cambiar. Entonces ya no será, ya en la presión, entonces decimos que esto será un delta P máximo, y aquí será seno de WV X coseno de WT. Me devuelvo acá porque estas son las ondas de desplazamiento. Pero en términos generales, si yo hago mi onda de presión, resulta que para él, recuerde que en x igual a 0, mi función f de x es con coseno, ¿cierto? Entonces en 0 él será aquí en 0 va a ser máximo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1. Entonces, y el coseno de acá, que será en pi medios, será 0. No quiero dibujar. Entonces, más o menos para hacerla, será completamente contraria a esta. Y lo mismo, ya para 3 será lo mismo. Y entonces, ay, Dios mío. Será así, ¿ok? Entonces, sí, las ondas de presión van a ser completamente la contraria de las ondas de desplazamiento. Bueno, por hoy dejamos allí, muchachos. Próxima clase, continuamos en esta parte. Terminamos de explicar bien para el caso de los tubos abiertos en ambos extremos y hacemos algunos ejemplos de aplicación. Todo esto siempre nos va a llevar a que vamos a encontrar tipos de ondas como las ondas sonoras, que son ondas mecánicas que justamente, ¿qué es lo que hacen? Nos permiten la propagación de una perturbación en el medio y que específicamente en el caso de las ondas sonoras, pues vamos a manejar dos tipos de onda, una onda de desplazamiento y una onda de presión. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Profe, una pregunta para el tubo de aire, sería, por ejemplo, cuando en un órgano funciona, creo que es con esos tubos de aire, las ondas, o sea, las ondas de